Buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes. Comenzamos la semana 23. Y bueno, les comenzamos con una pequeña frase que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. 11 de septiembre del 2020, sesión número 2. Elaboramos un artículo de opinión sobre el consumo responsable y sostenible. Recordamos, la semana pasada hablábamos de las partes, de la definición de un artículo de opinión, de sus partes. El día de hoy vamos a recordar las partes de los artículos de opinión con estos pequeños ejemplos. Dice: título: Educar niños responsables. Introducción. La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Esta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Considero que educar niños responsables es una tarea necesaria que requiere el apoyo de todos, pero ese pero es un conector lógico, con mucha dedicación. ¿No? Está especificando que todo está bien, pero debemos ponerle mucha dedicación. Esa es la introducción. La argumentación dice: para fomentar el sentido de la responsabilidad en los niños, es recomendable empezar formándolos poco a poco en el compromiso. Estamos argumentando, ¿no? Y luego son cosas adicionales que dice: intentando que desde pequeños se encarguen dentro de sus posibilidades de recoger su habitación, de poner la mesa, etc. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen la materia prima. La conclusión. Ser responsable, en el sentido global de la palabra, significa responsabilidad hacia uno mismo. Esa es mi conclusión. Y continúo con una parte adicional, diciendo: de hacer realidad mis deseos, mis elecciones y mis actos. Responsabilidad hacia las tareas que debo cumplir y también hacia la sociedad de mi conducta con otras personas. Lo que vemos entre el recuadro celeste es la introducción. Lo que vemos en la argumentación, resaltado de color rojo, argumentación en el lado izquierdo, y al lado derecho la conclusión. Vamos a ver qué es el artículo de opinión. Vamos a seguir recordando. Es la exposición escrita por una personalidad reconocida en torno a un tema concreto y de actualidad. El artículo de opinión va firmado, pues representa la opinión particular del autor, quien goza de una libertad expresiva total. Todo artículo de opinión está estrechamente ligado a la opinión del autor y a su credibilidad, por lo que ejerce influencia en los lectores, dada la experiencia de quienes lo escriben y su conocimiento de los diferentes puntos argumentativos, evitando posturas radicales o extremistas. Es redactando con un criterio más estético que una simple noticia. Los artículos de opinión generalmente abarcan una extensión de 500 a 800 palabras y no son escritas necesariamente por periodistas, sino también por profesionales que expresan ideas mediante sus artículos de opinión. Y como ustedes, que hoy día van a hacer un artículo de opinión, van a hacer las veces de un periodista, ¿no? Van a hacer un artículo de opinión escolar. Los articulistas suelen ser profesionales con muchos años de experiencia y una trayectoria conocida por la opinión pública. Bueno, en resumen, cuando hago mi artículo de opinión, voy a presentar mi opinión, ¿no? Ya que estamos en una sociedad democrática y tenemos el derecho a opinar libremente lo que pensamos sobre la coyuntura en la que vivimos, las cosas que nos agradan o desagradan.
Ahora, ¿por qué dice que está ligado el artículo de opinión a la autoría y su credibilidad? Porque va a depender de la reputación de la persona quien escribe. Es decir, si tiene una conducta intachable, pues uno puede dar validez a lo que él está opinando. Ahora, ¿qué nos dice? Que no debemos evitar las posturas radicales o extremistas, es decir, ser intolerantes, no respetar la posición de otros. Debemos evitar esas cosas, pues podemos estar no de acuerdo, pero no podemos imponer nuestras ideas. Al costado izquierdo les he puesto un pequeño recorte de periódico, de correo, dice: Torres Caro controla Ollanta como Montesinos a Fujimori. El artículo de opinión ha sido y es un valioso vehículo de expresión muy utilizado por los pensadores, políticos, sociólogos y autores literarios de todos los tiempos. Por tanto, predomina la subjetividad. Es decir, como la opinión es personal, es algo subjetivo, no hay una, es decir, sí, esto es verdad, esto es tal como yo digo, tal como dice tal persona. No, es subjetivo. Es de acuerdo a las emociones que uno siente, emociones o pensamientos. Al contener el pensamiento u opinión particular de una persona. Por ejemplo, si yo les digo, lean una obra, entonces ustedes, y les digo, y háganme un artículo de opinión sobre esa obra. Ustedes me van a especificar, ¿no? Me van a argumentar lo que hemos visto anteriormente. ¿Cómo voy a argumentar? Porque si me gustó o no me gustó. ¿Cuáles van a ser mis conclusiones? ¿Qué hubo de importante o de interesante en mi lectura de dicha obra? Acá tenemos otro tipo de artículo de opinión. También especifican las partes. La delincuencia juvenil es el tema. La delincuencia juvenil no es, ni mucho menos, un problema peculiar de nuestro barrio. Se trata, por el contrario, de un fenómeno muy extendido en la actualidad y común a todas las grandes ciudades del mundo occidental. Esta parte, y ustedes ven que está subrayado, ¿no? Dice la delincuencia juvenil. Es la tesis o opinión que se defiende. Es decir, nos especifica por qué estamos hablando de la delincuencia juvenil y qué es la delincuencia juvenil. No decimos la delincuencia juvenil y luego subrayamos un fenómeno muy extendido en el que estamos especificando. Luego vienen los argumentos. Dice, aunque las causas de este grave problema son variadas, entre ellas se encuentra el desarraigo familiar. ¿Qué es el desarraigo familiar? Es cuando depende por diversos motivos, falta de comprensión en la familia. Solamente vivimos con el papá, otros vivimos con la mamá, o vivimos con la abuelita, o por motivos de trabajo no estamos todos juntos. El llamado fracaso escolar y la influencia de algunas ideologías que promueven actitudes violentas. Y también podemos poner entre los argumentos preguntas y a la vez responderlas. ¿Qué medidas cabe adoptar para intentar resolver este grave problema? Creo que es fundamental que todos, los padres, educadores, políticos, sepamos crear un proyecto de vida que ilusione a los jóvenes y del que nadie se sienta marginado o excluido. Y por último, la conclusión. Finalmente, si somos capaces de construir una sociedad más acogedora, más tolerante, más solidaria y más justa, los jóvenes sentirán esa sociedad como un espacio de convivencia en el que merecen la pena integrarse. El autor, Jaime González Carrillos. Pues haciendo un paréntesis al tema, y ya que hemos tocado que de repente nadie se siente excluido ni marginado, pues se les pide, ¿no?, que ustedes a sus compañeros que de repente aún no se integran o aún no pueden por diversos motivos, ¿no?, que es comprensible que de repente no puedan tener conectividad, que poco a poco vayan
entregando sus evidencias, ¿no?, de sus actividades, y especifiquen los motivos porque brevemente, ¿no?, porque no se han podido presentar a tiempo, y bueno, uno los va a comprender. Continuamos. Tipos de artículo de opinión. Vamos a encontrar de editorial en un periódico, en una revista, en un libro, en una obra de teatro, en un cuento, en una novela literaria. Dice, en él se refleja el punto de vista, la filosofía del periódico sobre hechos actuales y de interés general. Mayormente lo vamos a ver obviamente en los periódicos. De fondo, el articulista emite sus interpretaciones, opiniones y juicios en torno a temas de interés general, pero no necesariamente sobre acontecimientos de actualidad inmediata. Puede ser de repente pasadas o que van a suceder. De colaboración. Personas de reconocido prestigio político, ideológico, académico y cultural. Bueno, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo a partir del día de ayer al mediodía, con audios que han salido acerca, ¿no?, del presidente Vizcarra con sus asesoras, secretarias, entonces han salido varios colaboradores, personas reconocidas de prestigio político, a dar su opinión acerca de si se da una vacancia presidencial o no por los acontecimientos sucedidos. Ahora, actividad número 1. Van a leer el siguiente texto y luego van a responder las siguientes preguntas. El título es Para salir del lodo, que es un pequeño fragmento. La autora es Rosa María Palacios. Vemos el texto ahí. En la parte inferior dice adaptado de Palacios, Rosa María en el 2017, Para salir del lodo. En Rosa María Palacios, un blog de política independiente, recuperado y la página web. Entonces, ustedes leen ese texto y luego contestan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características significativas del fragmento leído? ¿Se apela a la emoción para presentar las ideas? ¿Qué registro de la lengua se empleó en el texto? ¿Es un registro formal, informal, coloquial? ¿Qué entiendes por opinión? Luego acá tenemos algunos recursos empleados en el texto. ¿De acuerdo? En base al texto anterior vamos a identificar algunos recursos que se emplean en un artículo de opinión. Dice, 2 incidentes, la broncaza por el caso Odebrecht y tan mentada adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero han puesto a prueba durante esta semana el principio democrático de la separación de poderes que nuestros políticos pregonan a viva voz. Por un lado, el Ministerio Público no le va a entregar información a la comisión creada en el Congreso para investigar las coimas a funcionarios públicos peruanos en la ejecución de obras públicas. Tan simple y brutal como eso. El fiscal Hamilton Castro está protegidazo por el fiscal de la Nación y por la Junta de Fiscales para no asistir a ninguna citación parlamentaria. Esto no es mero capricho. La comisión está constituida por políticos que tienen un evidente conflicto de interés en el caso. La desesperación por obtener información que involucre a sus propios líderes y a ellos mismos, en el caso del presidente de la comisión, los ha llevado incluso hasta el extremo de hackear al propio fiscal de la Nación. Por otro lado, el segundo incidente, el de la firma de la adenda al contrato de Chinchero, quedó más en un papelón del Ejecutivo o, si es benevolente, en un esfuerzo por forzar la firma. Con el uso de la protesta popular, malo o bueno, el contrato es una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. No puede derivarla al Congreso solo porque el congresista Víctor Andrés García Belaúnde amenace, sin pruebas,
como él mismo reconoce, a todos por corruptos. Un congresista tiene el privilegio de la inmunidad parlamentaria, lo que le permite difamar sin temor a ser procesado. Todos tenemos claro que la palabra de un congresista vale lo que él quiere que valga. Si dice cosas que no puede probar, darle la consideración de suspender un contrato es darle un reconocimiento que no merece. Bueno, observamos que están las palabras subrayadas broncaza, pregonan a viva voz, tan simple y brutal como eso, protegidazo. Todos tenemos claro que lenguaje figurado, pregonan a viva voz. Tan simple. Cuando nos referimos pregonan a viva voz, quiere decir que nos dan a conocer de manera espontánea, ¿no? Dan a conocer así, sin medir las consecuencias. Tan simple y brutal como eso. Es decir, algo muy desastroso. Luego dice aumentativos, broncaza, protegidazo. Si podemos observar las palabras broncaza, protegidazo, terminan con, se utiliza la letra Z, que son los aumentativos. Cuando utilizamos aumentativos, vamos a utilizar la letra Z. Luego tenemos la expresión subjetiva. Todos tenemos claro que. ¿Por qué expresión subjetiva? Porque ella es lo que ella está asumiendo. La escritora, en este caso, Rosa María Palacios. Ella es lo que está asumiendo en ese momento. Por eso es una expresión subjetiva. Porque otros no pueden pensar igual que ella. Luego, características. Utiliza diversas estrategias dirigidas a la subjetividad del lector. Tratar de convencernos, entendernos. Se apela al análisis, interpretación, valoración y enjuiciamiento. Tenemos que nosotros al leer un artículo de opinión analizar, interpretar, hacer nuestro juicio de valor, si estamos de acuerdo, no, si es real lo que están opinando en ese artículo. Existe libertad expresiva, pues se permite el uso de giros coloquiales y expresiones figuradas, no literales, como exageraciones, comparaciones, metáforas, diminutivos. ¿No? Exageraciones, bravazo, comparaciones, mejor que él, metáforas. Es como el ocaso del sol, diminutivos, etc. Aborda temas coyunturales del ámbito público. El autor no requiere poseer un dominio especializado del tema sobre el cual opina. Ahora, tenemos uno más. Dice, redes sociales y adolescencia, combinación peligrosa. Introducción o exposición del tema. En la actualidad, las redes sociales son ya parte de mi vida y la de todos según el Centro Nacional sobre Adicciones y Abusos de Sustancias, CASA, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. En un día típico, 17 millones de jóvenes estadounidenses entre 2 y 17 años pasan desde un minuto hasta varias horas pegados a diversas redes sociales como Facebook, MySpace, Twitter, WhatsApp. Hoy en día también le puedes ahí TikTok, Instagram, etc. Lo descrito obviamente ocasiona diversos dolores de cabeza. Por otro lado, tampoco nadie puede negar los beneficios que éstas poseen, pues gracias a su empleo, la comunicación, la búsqueda de información y el proceso de socialización se realiza de manera más ágil, dinámica, hasta divertida. Algunas redes. Luego dice controversia y opinión. Y si pueden observar, la controversia está de color rojo y la opinión de color morado. Dice, por ello, ante esta gran encrucijada, un interrogante remece las neuronas cerebrales de un segmento de la población. ¿Son peligrosas las redes sociales para nuestros simpáticos adolescentes? Viene la opinión. Considero, sin olvidar ni negar sus ventajas, que las redes sociales constituyen un riesgo para ellos.
Anticipación de argumentos. A continuación, detallaré cómo el cambio de estilo de vida y el desarrollo de trastornos psicológicos son razones valederas para controlar el empleo de estas herramientas tecnológicas que nos atrapan cada día más. Entonces podemos observar diversas maneras de poder indicar las partes de un artículo de opinión. Entonces ya estamos más listos para poder identificar las partes de nuestros artículos de opiniones que elijamos. Vemos el desarrollo. Dice argumento 1. En primer lugar, las redes sociales constituyen un peligro para nuestros adolescentes, ya que está demostrado que generan cambios radicales en sus estilos de vida. Es la idea principal. Idea secundaria. Por un lado, ¿no hemos sentido cansancio, desgana y aburrimiento al no dormir lo suficiente? Por eso, la disminución de las horas de sueño y sus posteriores secuelas negativas son una evidencia notoria e innegable en los adolescentes que hacen uso excesivo de estas redes. Ideas terciarias. Según Álvaro Bilbao, reconocido neuropsicólogo español, experto en plasticidad cerebral y autor del libro El cerebro del niño, explicado a los padres, existe una mayor cantidad de adolescentes que duermen menos de 6 horas que aquellos que lo hacen 8 horas al día. Lo recomendable para esa edad es 9. Y después sufren la resaca. Idea secundaria. Por otro lado, me causa penita e indignación aceptarlo. La disminución del rendimiento académico es otra de las consecuencias negativas del uso irracional y desmedido de estas herramientas tecnológicas. Ideas terciarias. Resulta paradójico, por decirlo menos, que este avance se convierta en un obstáculo para mejorar el rendimiento escolar, ya que debería constituirse en una potente herramienta para buscar, innovar y compartir información valiosa e importante. Las últimas ideas secundarias, terciarias, vienen a ser la fundamentación. Y acá observamos nuevamente la argumentación 2 y el cierre. En conclusión, reafirmo que, a pesar de todos los beneficios innegables que las redes sociales nos brindan, ellas se han convertido en un problema para nuestros adolescentes, debido a que generan cambios negativos en el estilo de vida y asimismo producen diversos trastornos psicológicos. Lo que está de rojo es la reiteración de la tesis, es la fundamentación. De azul, la síntesis de todo nuestro primer y segundo argumento. Y por último, nuestra apelación final. Es decir, lo que vamos a sugerir nosotros a nuestros lectores. Por ello, es nuestro deber regular el uso de las redes sociales en nuestros adolescentes a través de diversas estrategias. Realización de actividades de recreación que involucren e integren a la familia. Paseos, juegos, viajes. Pero ahora como estamos en casa, pues podemos hacer juegos de mesa en casa, ¿no? Viajes mediante libros de lectura. Imaginarnos, ¿no?, que también estamos en otro lugar. Utilizar nuestra creatividad. Establecer normas y reglas claras sobre su empleo, horarios, información a publicar y promover campañas públicas con el empleo de la televisión, la radio y la prensa, para usarlas adecuadamente. De este modo se convertirá en una herramienta útil para el desarrollo personal y social, y no lo que representan en la actualidad, una amenaza a la salud y a la integridad de nuestros adolescentes. Retroalimentación. Artículo de opinión. ¿Qué nos hace? Desarrolla la opinión personal. Es decir, nosotros vamos a tener la capacidad de dar nuestra opinión sobre cualquier tema. Trata temas coyunturales, es decir, de lo que estamos viviendo en el momento. Utiliza giros coloquiales y expresiones figuradas. Un lenguaje simple, expresiones de comparación, de exageración.
Tiene carácter persuasivo, es decir, nos quiere convencer al lector de algo. Predomina la subjetividad, es decir, es la opinión del periodista o de la persona quien escribe el artículo de opinión. Emplea análisis, valoración y justificación. Pues uno, ¿por qué? Porque uno tiene que analizar, valorar y justificar si está de acuerdo o no con el dicho artículo de opinión. Actividad número 2. Ya han observado el video ODS 2, producción y consumo responsable. Luego responde, ¿cuál es el tema? ¿Qué actividades mencionadas favorecen al consumo responsable y al consumo sostenible? ¿Qué mensaje nos deja? Actividad número 3. Un pequeño error de número. Su cuaderno de comprensión lectora, ficha número 1. Texto 1. Una mirada Chaparri. Las páginas 11 y 12 son para leer, 28 y 29 para responder en su mismo cuaderno de trabajo. Texto 1. La democracia como destino siempre será un desafío. Páginas 37, 38, 39 y 48. Y también lo desarrolla en su cuaderno de trabajo. Reto del día. Escribe un artículo de opinión sobre la alimentación en tu comunidad. Bueno, muchas gracias. Chicos, estamos comunicándonos por medio del WhatsApp. Cualquier consulta, cualquier duda. Cuídense, bonito día.